los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y otro pedacito que queda por ahí. Y hoy volvemos a tener a dos espléndidos docentes universitarios, don Eduardo Pérez de la Facultad de Ingeniería y mi admirada Marcela Román de la Escuela de Economía, y ellos organizaron junto con la CEPAL. CEPAL es la Comisión Económica para la América Latina, parte de Naciones Unidas, un evento, yo creo que fue en noviembre, pero ellos sí saben todo. Bienvenidos de nuevo ambos. Cuéntenos, por favor. Y tal vez Marcela, si quiere empezar. Gracias, don Juan. Un gran placer estar aquí compartiendo con usted y con Eduardo y con toda su estimable audiencia. Efectivamente, fue a principios de diciembre del año pasado. Organizamos un taller internacional en la Escuela de Economía en colaboración con la Unidad de Asentamientos Humanos de la CEPAL de Santiago de Chile y en colaboración también con la Municipalidad de San José. Organizamos un evento para discutir sobre una figura que tiene distintos nombres en distintos países, pero que nosotros le llamamos para el evento operador urbano, que es la idea de entes que son alguna especie de arreglo institucional, que ahora podemos conversar un poquito sobre las distintas alternativas de esos arreglos que existen, que apoyan la implementación de distintos procesos en la ciudad de ejecución. Puede ser de obras, pero mayoritariamente la experiencia está relacionada a grandes proyectos urbanos que incluyen regeneración, rehabilitación de zonas antiguas, deterioradas de la ciudad por distintos motivos, que requieren enormes inversiones y periodos de ejecución muy largos de tiempo. Las transformaciones pueden llevar 10, 15, 20 años o más. Y entonces la administración regular de los municipios para gestionar las transformaciones no tiene como la dinámica y los mecanismos, las herramientas para gestionar la implementación de estos proyectos que son sumamente grandes en comparación a veces hasta el presupuesto municipal de obras regular, y sobre todo trascienden por mucho los periodos político-administrativos de las gestiones. Entonces se crean estas figuras que son como brazos ejecutores o implementadores de las grandes transformaciones urbanas. Uno puede imaginarse que en las ciudades, Eduardo puede contar más, que su gran especialidad es la planificación, uno puede ir haciendo intervenciones puntuales chiquitas. Por ahí ahora los urbanistas hace algunos años le empezaron a llamar acupuntura urbana, como cosillas que vemos en las ciudades, ¿no? Que arreglan los parques, intervenciones en aceras, mejoran viabilidad, etcétera. Entonces esas cositas sumadas en conjunto, la verdad es que pueden ir generando transformaciones pequeñas, ¿verdad? Que a lo largo del tiempo acumuladas pueden cambiar las condiciones de competitividad de un territorio y la calidad de vida de los habitantes que en él viven. Sin embargo, hay momentos en que el deterioro de la ciudad construida, que se edificó hace 70, 80 o más años, ya no reúne las características del capital físico, la distribución de usos del suelo, ¿verdad?, en el territorio, los sistemas de transporte, movilidad de personas y de carga, todos los corredores logísticos empiezan como fueron diseñados hace tantos años, ya no cumplen todos los requisitos para potenciar, ¿verdad?, las capacidades y las oportunidades que ese territorio genera en la economía actual y en los próximos años. Entonces se diseñan estas intervenciones que se suelen llamar grandes proyectos urbanos, que agarran algunos pedazos, como un recorte en el mapa de una ciudad, y hacen una intervención muy grande. Se siembra infraestructura que se llama estructurante, ¿verdad? Se renueva maneras de movilidad, se genera más espacio público, hay distintas cosas, y se motiva al mercado, al capital privado, a tomar esta zona como una zona para desarrollo intenso, ¿verdad?, inmobiliario en el futuro. Entonces sobre eso conversamos. Costa Rica está en un punto en el área metropolitana y en mayor o mejor medida tal vez otras ciudades secundarias que pudiéramos conversar, pero mayormente aquí en la región central, sobre todo los cantones
cabecera de las 4 provincias del Valle Central, ¿verdad? Tenemos centros históricos bastante deteriorados, que han sufrido transformaciones pequeñitas y que ya va siendo hora como de darle una nueva mirada. Entonces, pues de eso estábamos discutiendo de la mano de CEPAL, que ha estado estudiando mucho sobre este tema, haciendo una sistematización de experiencias en muchos países, y tuvimos la suerte que CEPAL invitara a Costa Rica a 4 especialistas de México, de Colombia, de Brasil y de Ecuador a que contaran las experiencias de estos procesos y cómo se han armado estos arreglos institucionales para gestionarlos. Don Eduardo, lo invitó en un par de alusiones, una directa y otra indirecta, doña Marcela. Sí, bueno, muchas gracias. Y claro, un gusto compartir con usted y con Marce, como siempre. A mí se me salen estas informalidades, por cierto, sepan disculpar. Sí, yo tal vez con un punto de partida distinto, pero complementario, diría que es más o menos común que los centros de las ciudades que fueron desarrollados más o menos hace 100 años se degraden, ¿no? Y la explicación básica y que es común en general a esas degradaciones es la llegada del automóvil como tecnología de movilización, ¿no? Entonces eso causó que las personas con mayor poder adquisitivo quisieran irse de la ciudad buscando viviendas más grandes en el fondo, ¿no? Y eso a su vez causó ciclos de deterioro en los centros de todas las ciudades, decir de todo el mundo es un poco exagerado, pero en gran parte de las ciudades de América y Europa Occidental. Entonces esto es un problema de larga data y con mucha tradición, y la operación urbana, que es el hecho de hacer este gran proyecto, es una de las soluciones que desde la teoría ha sido conocida desde hace mucho tiempo como una forma de comenzar a recuperar estos centros que son ventajosos por otras razones, ¿no? Están muy bien localizados en esencia, ¿no? Con respecto al conjunto de las actividades humanas que llamamos ciudad, ¿no? Porque ocurren todas en el mismo espacio. Entonces, al ser el centro, es muy prometedor, diría yo, en realidad, ¿no? Lo que es una contribución, creo que yo, fundamentalmente latinoamericana, es esta idea del operador urbano como forma de catalizar el proyecto. Catalizar va a ser el punto donde vamos a pedirle al canal que nos invite para regresar en el siguiente segmento. Calcular bien la plusvalía, ese es el tema hoy. La Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica está aportando a los gobiernos locales este ingrediente básico para la planificación urbana en el gran área metropolitana. Mi nombre es Gabriela Mayorga, soy periodista económica y esto es Economía para Llevar. Para empezar a soñar con ciudades bien planificadas, disfrutables y que sumen al bienestar de las poblaciones, hay que empezar por calcular la plusvalía del suelo urbano. El sector privado lo sabe hacer muy bien, pero el sector público no, y ese es el problema. Conocer cómo se forman los precios de los bienes inmuebles y del suelo es un conocimiento indispensable para poder gestionar el desarrollo del territorio. Las personas que trabajan en gobiernos locales deben saber que el valor de la tierra sube o baja cuando el Estado construye infraestructura como vías, acueductos, alcantarillado sanitario, electrificación o telecomunicaciones, cuando norma el suelo urbano asignando y dando uso residencial, comercial, industrial o agrícola, cuando hacen o no hacen un buen control urbano garantizando que los usos del suelo respeten la normativa, y cuando aplican o no impuestos y otras especies fiscales o cargas urbanísticas a la propiedad inmueble o al desarrollo inmobiliario. Todas estas acciones hacen que el valor de la tierra suba o baja. Pero el trabajo de una buena planificación urbana no le corresponde solo al sector público. El privado tiene una responsabilidad importantísima. Por ejemplo, en Costa Rica la planificación urbana se ha dejado al privado
y lo que resultó en un centro de la ciudad capital que está cada vez más despoblado y una mancha urbana expandiéndose hacia las montañas, lo que encarece la inversión pública necesaria para cableados, alcantarillas, recolección de basura y transporte. No hace falta mucha más explicación para entender el sinsentido con el que el mercado ha organizado de esta manera y sin mayor criterio urbanístico, ni el bienestar general de las ciudades y de las gentes que la habitan. Se ocupa planificación con criterio público y se requiere para beneficio general, porque no hay competitividad futura posible en un territorio que se deteriora. Decía, amigas y amigos, don Eduardo, que cómo el proceso se podía catalizar. Por favor, don Eduardo. Sí, muchas gracias. En efecto, sí, un poco, y también retomando un poco las ideas que Marcela nos contaba hace unos minutos, el gran ejemplo de acupuntura urbana en el mundo fue el Museo Guggenheim de Bilbao, que en el fondo es realmente un gran proyecto, pero es un gran proyecto muy particular que pudieron negociar entre el sector privado y la municipalidad por su propia cuenta y sin necesidad de grandes aspavientos. Pero eso es un ejemplo de una gran operación urbana en el sentido de que mejora el entorno, ¿no? Pero esas situaciones particulares son relativamente inusuales y la idea de los operadores urbanos precisamente es superar las barreras que usualmente ocurren a estos grandes proyectos que mejoran el entorno, ¿no? Esa es un poco la lógica institucional detrás. Mencionó 4 expertos que CEPAL invitó. ¿Cómo se...? Y si mi memoria no me engaña, fueron 3 días lo que el evento tuvo lugar, tanto con sesiones como interacciones. ¿En qué la experiencia de Ecuador o la experiencia de Brasil, para citar a dos suramericanos, estamos hablando de un país pacífico con un país atlántico? Los ecuatorianos tienen un reclamo histórico que dicen que son un país amazónico, lo cual geográficamente no se valida, pero no hablaremos de la historia ni de la geografía. Pero un país medianamente pequeño, un poco más grande que Costa Rica, y otro, el gran gigante, cómo esas experiencias se retroalimentaron con el taller y con los expertos y con las propias experiencias de ustedes. Sí. Bueno, nos trajeron cosas muy interesantes para empezar a reflexionar sobre el momento en que estamos en Costa Rica y las oportunidades que tenemos hacia adelante. Ecuador tiene una experiencia muy nueva. Hace muy pocos años que iniciaron con mejores herramientas de gestión de suelo para la planificación urbana y para la financiación de las cosas que la ciudad necesita para transformarse. Y la figura de operador urbano también es bastante nueva, es una década tal vez que ha empezado a implementarse. Hubo un intento de desarrollarla por primera vez en la ciudad de Cuenca, no en la capital. No funcionó por distintos motivos que nos contaron la experiencia. También es muy interesante entender qué fue lo que bloqueó la posibilidad de que caminara. Y luego se implementó en la ciudad de Quito. Ahora tienen el primer operador urbano en la ciudad capital. Perdón, para interrumpirla con un tema que me parece importante. Cuando las cosas no salen, estudiar lo que no salió puede ser casi más útil que cuando funciona, porque cuando funciona, bueno, pues funcionó y como que eso no necesariamente es enseñanzas. En cambio, cuando algo no funciona, las enseñanzas están ahí sobre la... Exactamente, y estamos muy agradecidas con la persona que vino
porque compartió, ¿verdad?, con gran transparencia, él coordinó este ejercicio tanto en Cuenca como en Quito. Entonces, muy rico la interacción, entender las oportunidades y desafíos que estos procesos generan y entender que los tiempos requeridos para consolidar las transformaciones físicas en el territorio son muy largos, pero también para consolidar estas figuras, ¿verdad?, y desarrollar las capacidades y habilidades en los funcionarios públicos que intervienen, desarrollar también experiencia desde el sector privado para participar en estos nuevos ejercicios y alianzas. Entonces, son operaciones muy complejas porque intervienen gran cantidad de actores, la población que vive ahí, las fuerzas vivas organizadas en el territorio, comunales, empresariales, ¿verdad?, propiamente los empresas desarrolladoras y constructoras, el Estado en distintos niveles, no solo el municipio, que es como el administrador formal, ¿verdad?, en todos los países de su territorio, pero todas las instituciones que hacen los servicios públicos, agua, electricidad, transporte, que en nuestro caso, como en otras partes también, trasciende el nivel local, ¿verdad?, y es gestionado desde el Ministerio de Obras Públicas. Entonces hay una enorme cantidad de actores involucrados y eso hace las operaciones muy complejas. Entonces decía, Ecuador tal vez es el caso en el que nos podemos inspirar más prácticamente porque acaba de empezar, entonces recoge la experiencia de muchos años en otros países, Brasil incluido, que es de los países que tienen mayor tradición en estos ejercicios, más de 5 décadas ya, y entonces renueva su legislación, las herramientas de gobierno local, allá se llaman ordenanzas, serían como nuestros acuerdos de consejo municipal, para ir creando las condiciones para que los proyectos puedan emprenderse. Entonces recoge la experiencia de muchos países de América Latina e inserta una nueva figura en su ordenamiento. En el caso de Brasil conocimos con detalle la experiencia en Belo Horizonte, pero también conversamos sobre Sao Paulo, que es posiblemente una de las ciudades del mundo, ¿verdad?, en que los últimos 30 años mayores transformaciones así a gran escala con grandes proyectos urbanos ha generado. También nos compartieron el caso del TEC de Monterrey en México, que para la Universidad de Costa Rica me parece en general, para las universidades públicas, una experiencia sumamente interesante. En el área donde el Instituto Tecnológico de Monterrey está inserta, era un área que había sufrido un gran deterioro, ¿verdad?, estos que mencionaba Eduardo, estaba como en un ciclo de desvalorización inmobiliaria. Y la universidad estuvo discutiendo y había empezado a aparecer, había mucha desocupación, la población se fue, entonces se van los negocios, empieza a aparecer problemas de criminalidad, ¿verdad?, un deterioro grande social y físico del territorio. Entonces en la universidad se empieza a discutir si era pertinente mover el campus hacia otro lugar de moda donde la ciudad se está desarrollando. Es como si nos quisiéramos ir de San Pedro, no sé, hace algunos años Escazú, ahora aquí por el Curridabat, ¿verdad?, donde empiezan las grandes dinámicas inmobiliarias. Bueno, la universidad lo hizo, estaba en González Lamán y se movió a San Pedro. Y se movió, ¿verdad? Entonces, en medio de esa discusión... Estamos hablando de otros momentos y de otras densidades demográficas, pero con eso nos tenemos que ir al siguiente segmento. Continuamos, amigas y amigos, aprendiendo y entendiendo y reelaborando las experiencias del taller de diciembre. Decía don Eduardo. Sí, bueno, en efecto, comentábamos ahora, hace unos minutos fuera de cámaras, uno de los casos que nos propusieron muy interesantes sobre México, en donde el Instituto Tecnológico se involucró fuertemente como el gran asesor en la creación de estas operadores y operaciones urbanas, y un poco motivado en su momento por lo que ocurría en la vecindad inmediata del campus principal de ellos en Monterrey, ¿no? Que en efecto comenzó a degradarse en México en un momento y en un contexto donde esa degradación en parte estaba relacionada con la violencia y con el crimen. Entonces, en ese sentido también digamos que fue un momento que nos puede servir a nosotros de modelo, y se vieron forzados a enfrentar una situación en donde sus acciones podían ser retirarse, ¿no?, sea de la forma de crear una pared y no dejar que entren a su campus sino los estudiantes y profesores, o mudándose
¿verdad? Irse a otro lugar que no fuera, que no sufriera esos problemas, por una parte, o que fue lo que afortunadamente para todos nosotros decidieron hacer, porque así de su valentía pudimos aprender cómo comenzar a lidiar con estos problemas. La otra opción era tratar de mejorar el entorno, ¿no? Y su operación urbana, la primera de varias que después desarrollaron, fue precisamente eso, ¿no? Convertir el entorno inmediato de la universidad en un lugar donde las mejoras en el ambiente físico crearan cohesión social, en cierta manera, ¿no? Ese era como su objetivo, aumentar la cantidad de personas que allí vivían, porque habían estado abandonando estos barrios, y que esos barrios fueran de mejor calidad, lo cual a su vez también les beneficiaba a ellos mismos, porque al ser utilizada la ciudad de mejor manera, ¿no? Por sus habitantes, pues las consecuencias negativas de ese abandono, incluida la criminalidad, iban a reducir. Y esa experiencia después ellos tuvieron la sabiduría de institucionalizarla en el Laboratorio para el Futuro de las Ciudades, ¿no? Que después se ha convertido por acción de los profesores que allí estaban en un asesor de otras operaciones urbanas en otras ciudades de México, ¿no? Lo cual también es una cosa interesante de rescatar, en cierta manera la unidad de reflexión de estas cosas, de estas comparaciones, es la ciudad, ¿no? Entonces, claro, uno tiene países gigantes, como usted bien decía, México entre ellos, Brasil, ¿no? Pero son ciudades dentro de estos países donde ocurren las cosas, ¿no? Y algunas de esas sí que se parecen a San José. Entonces, creo que en ese sentido fue muy valioso contar con estas posibilidades de comparación. Aquí tal vez, me parece a mí, y ustedes sí saben y yo no, la experiencia más cercana, pero muy diferente, es el TEC, el Instituto Tecnológico, que tiene en Barrio Montt la sucursal de San José, pero creo que el tema de integración entre el vecindario y cómo se llama, y las actividades que realiza el TEC de aquí no va de ese lado, pero tal vez le puede servir de tema a algún proyecto de investigación que alguna escuela de economía de Costa Rica pueda querer hacer. Pero bueno, Marcela, no sé si... Efectivamente, de hecho este sábado que acaba de pasar, el sábado 14, fue el proyecto que se llama Amón Cultural, me parece, que es el lugar donde el recinto de San José del Instituto Tecnológico se ubica, precisamente la Escuela de Arquitectura y Urbanismo es lo que está aquí, y en procesos muy largos, de muchos años, de estudiar mejor la zona, de poner a estudiantes y profesores a conocer, a documentar el patrimonio arquitectónico, cultural de la zona, ¿verdad? Proponer distintas intervenciones en el territorio y a ir tejiendo estas redes de contacto con la comunidad y los negocios. Han desarrollado distintos tipos de actividades. El sábado ellos eran uno de los auspiciadores de este hermoso pequeño festival ahí que hubo en el centro de la ciudad. Tal vez me gustaría agregar que entre los ejemplos que vinieron hay una ciudad que es muy conocida para muchas personas en Costa Rica y que es otra de las grandes ciudades mencionadas a nivel internacional por la impresionante transformación global que tuvo la ciudad, que es Medellín, en Colombia. También una gran especialista en Medellín, Beatriz Rabe, vino y participó en el taller y nos sistematizó la gran experiencia que tienen con múltiples intervenciones de distintas escalas, dicen los urbanistas, o sea, de tamaños muy distintos, de pedazos del territorio y complejidad de esos pedazos, ¿verdad? Como en Brasil o Sao Paulo, la gran ciudad que mencionamos, ha sido muy famosa por la transformación de partes muy deterioradas, que incluían como lugares industriales abandonados y tal, que empujaron un crecimiento económico muy importante. En Medellín sucede esto, pero con las dos cosas muy interesantes al menos que mencionar. Estas grandes transformaciones urbanas fueron el motor de transformación de la gran crisis social de violencia que tuvo Medellín durante tantos años. El catalizador fue la transformación urbana. De hecho, ahí se acuñó esta famosa iniciativa, ¿verdad?, del urbanizador
social, de cómo fueron transformando. En lugar de grandes proyectos en el centro de la ciudad, subiendo hacia las colinas del gran hermoso Valle de Medellín, donde está la concentración de asentamientos informales, empezaron a intervenir los asentamientos informales y generaron conectividad con la ciudad, y eso empezó a mover las transformaciones. Es una experiencia muy linda, y bueno, y ahora hay otro tipo de experiencias. Entonces tuvimos una variedad, digamos, de paquete de experiencias muy interesantes, y para decir que en Costa Rica necesitamos, y hay un interés de muchos gobiernos locales, en particular en la capital, en San José, hay un interés muy importante de empezar a pensar cómo, en lugar de seguir interviniendo propiedad a propiedad o lote a lote, ¿verdad? Que transforma el lote, y de pronto, si es una inversión muy grandota, algún efecto en el vecindario inmediato puede tener, a pensar cómo transformar ciudad. Lo que reúne a una gran cantidad de terrenos de distintos propietarios, de distintos tamaños, de distintos usos, con distintos intereses. Por eso la complejidad de las intervenciones, y por eso la necesidad de reflexionar sobre cuál figura jurídica y operativa pudiera ser más apropiada para gestionar estos nuevos procesos de transformación. Pues qué interesante, y obviamente para los costarricenses que participaron, me parece que también sirvió para intercambiar las propias experiencias y los retos. ¿Me equivoco, Marcela? Sí, fue muy interesante. De hecho, estamos muy agradecidos con la Municipalidad de San José por propiciar, digamos, el interés para que estas cosas se pudieran concretar, con la CEPAL, que financió el evento, era la Escuela de Economía, que dio todo el apoyo. Pero también en la municipalidad decir que el señor alcalde, 3 regidores y el cuerpo directivo superior de la municipalidad estuvieron aquí con nosotros en la Escuela de Economía sentados, aprendiendo, discutiendo, tomando notas, compartiendo la experiencia. Y también la alcaldesa de Heredia estuvo con nosotros, vinieron personas de la municipalidad de Montes de Oca, de Curridabat. Tuvimos una mezcla de gobiernos locales que fueron invitados, ¿verdad? Mucho personal de esta universidad, de la Escuela de Arquitectura, de Ingeniería, de Topografía, de Economía, de Sociología. Entonces nos reunimos un grupo muy interesante. Y tenemos que pedirle a las amigas y amigos que se queden con los espléndidos programas de 15 UCR, y felicitarlos, y adelante ustedes. Gracias. Muchas gracias.